Ya que este vídeo va sobre cosas breves, voy a hacer un esfuerzo para que no se alargue demasiado, a ver si puede ser. Hola, muy buenas, yo soy Mars y te doy la bienvenida una vez más a mi canal. Relatos cortos. Ya os he contado alguna vez que mis primeros pasos más o menos serios y más o menos profesionales en el mundo de la escritura fueron con los relatos cortos. Durante toda mi adolescencia me presenté a muchísimos concursos, tengo un vídeo en el que os hablo de esa experiencia y que os dejaré por aquí. Nunca sé en qué lado sale el mensajito. Bueno, por ahí arriba os dejaré el vídeo en el que os hablo de mi experiencia con los concursos literarios. Fue al final mi primer contacto con otros escritores que se dedicaran a ello profesionalmente, fue mi primer contacto con la publicación, entre comillas, porque conseguí colar relatos en pequeñas publicaciones de premiados de concursos, y también fue así como conseguí mi primer contrato editorial, que firmé con una editorial asturiana para publicar una antología de relatos. Es lo que más he escrito, es tal vez la modalidad que más cómoda me resulta porque es con la que más experiencia tengo y con la que mejor me manejo, y de eso va el vídeo de hoy, de relatos cortos, de si merece la pena escribirlos a día de hoy, de qué podemos hacer con ellos, de algunos consejos sobre cómo escribirlos. Empezamos. El primer drama con el que nos encontramos cuando somos escritores de relatos cortos es qué hacer con ellos. O sea, ¿podemos mandar relatos cortos a una editorial? ¿Podemos mandarlos a concursos? ¿Se aceptan las antologías igual que las novelas? ¿Tiene éxito? ¿Realmente hay un público para ese tipo de contenido? A ver, la respuesta más sencilla es que sí que hay público y sí que se puede. De hecho, como os estaba diciendo, mi primera publicación fue un contrato para una antología de relatos, cuando yo nunca había publicado nada antes con una editorial. Y mis siguientes publicaciones, mis siguientes contratos editoriales también fueron con relatos. Es cierto que la primera vez que publiqué lo conseguí de una manera un poco atípica, porque me pusieron en contacto con el editor a raíz de que gané un concurso de relatos precisamente bastante conocido de Asturias, que es el Tigre Juan Joven, que ese año abrió un certamen específico para relatos cortos de gente de en aquel momento creo que eran entre 16 y 30 años. Este concurso significó mucho en mi vida literaria. A día de hoy, de hecho, soy miembro del jurado, pero en el momento el mayor impacto fue precisamente que gracias a este concurso conocí a un editor que se interesó por publicar esta antología de relatos que yo había ido construyendo con los años, y así fue como publiqué este libro, que se llama Quimeras de tinta, por cierto. Realmente ya está descatalogado, pero bueno, yo hago spam de todas formas por algún motivo. Las siguientes publicaciones las conseguí participando en concursos que abrían editoriales pequeñas de España para hacer antologías. Es verdad que últimamente no se ven tantas, pero hubo una época hace 3, 4, 5 años en la que cada pocos meses salía una convocatoria. Una editorial chiquitita propone un tema con unas ciertas bases, la gente escribe relatos sobre ese tema, los envía como si fuera un concurso y los seleccionados firman un contrato para publicar una antología de relatos. El primero que publiqué fue con ELA Ediciones, Mentes Brillantes y Oscuras. Después también volví a repetir con esta editorial en La Constelación de un Abrazo, publiqué en Gran Vedad con Ediciones Freya, publiqué en Vagón 13 con Akana Editorial, y aunque estas son publicaciones que a lo mejor no van muy lejos porque no deja de ser una antología de una editorial pequeñita, la verdad es que me abrieron un montón de puertas. No solo hice firmas, sino que también pude dar mis primeras charlas, ir a mis primeros eventos y meter un poco la patita en el mundo literario. Y al final todo esto cuenta, porque la escritura no deja de ser una carrera de escalones en la que o tienes mucha suerte y algo te catapulta a la cima al principio, o tienes que ir escalón a escalón, subiendo poco a poco. Así que cada pequeño paso cuenta, y a mí esto me ayudó muchísimo. Es cierto que quizá no hay tantas editoriales que aceptan antologías de relatos como manuscrito para valorar, para publicarlo, pero a verlas, haylas. Y también hay premios muy importantes que las aceptan. El Tigre Juan, que comentaba antes, no el certamen de relatos de jóvenes, sino el premio Tigre Juan Grande, acepta antologías de relatos. Es cierto que quizá en España no hay tanta tradición de relato corto como en otras partes, o sea, en Estados Unidos tienen los premios Nebula, que son muy conocidos y muy prestigiosos a nivel global, pero teniendo el hándicap de que tiene que estar traducido al inglés, están los premios Hugo. Estos premios, los Nebula y los Hugo, ponen el acento en la literatura de ciencia ficción y fantasía, que creo que sí que es una diferencia importante en España. Me da la sensación de que en España se estilan más otros géneros en lo que a relatos cortos se refiere, pero personalmente yo creo que estamos viviendo un momento en el que hay un cierto auge de lo corto, de lo breve. Es verdad que hubo unas décadas en las que el asunto decayó bastante, lo cual es llamativo porque algunas de las obras más importantes a día de hoy, muchos de estos que llamamos clásicos, son novelas cortas, novelets, y dependiendo de las definiciones con las que juguemos, algunas hasta se podrían considerar relatos cortos rozando el límite superior. O sea, Rebelión en la granja y Soy leyenda no llegan a las 30.000 palabras. La Metamorfosis de Kafka creo que tiene unas 25.000. El Príncipe feliz de Oscar Wilde
si no recuerdo mal, no llega a las 20.000. Los cuentos de Edgar Allan Poe, que son súper conocidos, son muy cortos, no llegan a las 4.000, 5.000 palabras. Es verdad que aquí estoy metiendo novelas cortas y no solo relatos, pero según algunas definiciones, relato corto es algo que podría llegar hasta las 15.000 palabras, 20.000 palabras fácilmente. No hay divisiones exactas, esto no son matemáticas. Los premios Nebula y los Hugo me parece que Short Story lo consideran hasta 7.500 palabras. En 7.500 palabras te entran hasta varios relatos cortos realmente, pero bueno, todo esto es para decir que las cosas breves tuvieron mucho éxito en su momento y que lo siguen teniendo a día de hoy. Y yo creo que está habiendo un resurgimiento del interés por lo breve, de las novelas cortas y los relatos cortos. Es una percepción personal, pero al menos a mí me da esa sensación y creo que puede tener que ver con esta pasión por la inmediatez que tenemos a día de hoy. Nos gusta leer cosas rápidas y breves que podamos devorar en el trayecto en metro, de casa al trabajo y cosas así. De todas formas, como digo, esto es solo una percepción personal, pero yo creo que, aunque es cierto que en España en concreto no hay quizá tanta tradición de relato corto, y es verdad que es más complicado de encajar que en el caso de las novelas, sí pienso que tiene un público y sí pienso que merece la pena. Yo invito a cualquiera a quien le guste escribir relatos cortos a hacerlo, a presentarlos si quieren individualmente a concursos o como antologías a editoriales para intentar publicarlo, porque se puede hacer. Ya me estoy enrollando muchísimo, vamos al grano, que es cómo escribir un relato corto. Lo primero que hay que destacar es que un relato corto tiene diferencias sustanciales con la novela. De hecho, a mí me costó un poco el paso de relatos cortos a novelas porque tenía la costumbre de hacer las cosas de manera muy distinta, porque es que son muy diferentes. Una novela es una maratón y un relato corto son los 100 metros lisos. No sé si eso existe. Bueno, es una carrera de velocidad, no sé mucho de deportes, lo siento. En una novela importa mucho el desarrollo de los personajes, su evolución, el juego de ritmos, intercalar escenas más tensas, más trepidantes, más de avanzar la trama, con escenas de ambientación, de pausa, de conocer a los personajes para que el lector pueda ir siguiendo bien todos los ciclos de la novela, mientras que un relato corto es todo lo contrario. En un relato corto te lo juegas todo a una carta en mucho menos espacio. No tienes margen para que la trama se desenvuelva lentamente, para que vayamos conociendo al personaje muy poco a poco, para que vayamos creciendo con él. No hay tiempo para todo eso. Para mí un relato corto tiene 5 elementos esenciales en los que te tienes que fijar mucho para escribirlo, que son el título, el narrador, el tema, el gancho y la primera y última frase. El título no tiene nada que explicar, ¿no? Esto funciona igual que en las novelas, necesitas un título interesante, pero en este caso es incluso más complicado porque estás intentando ponerle un título a algo muchísimo más breve. La elección del narrador también es muy importante. Tienes que decidir en qué persona vas a contar los hechos, qué tipo de narrador va a ser, si el narrador va a ser fiable, no fiable, si va a conocer todo lo que pasa, es decir, va a ser omnisciente, si solo conoce todo lo que piensa o siente un personaje al que sigue, es decir, equisciente. Una cosa que me parece muy interesante es que en los relatos, como son más breves, puedes jugar con recursos que en una novela a lo mejor cansarían al lector. En general, las novelas, por ejemplo, no suelen escribirse en segunda persona porque es una persona un poco más cansada de leer. Se puede hacer, por supuesto, pero no es común. En los relatos, sin embargo, se ve más. A mí me encanta escribir relatos en segunda persona, sobre todo si son de género terror, porque es un narrador mucho más inescapable, mucho más te estoy hablando a ti ahora mismo, estoy contándote cosas y tienes que estar escuchándome porque tu vida puede depender de lo que te estoy diciendo. Me parece un narrador súper efectivo, pero bueno, estos son gustos personales. El tema es lo que quieres transmitir con tu relato. En una novela puedes tener un montón de tramas paralelas, subtramas, contar varias cosas a la vez, tener mensajes distintos. En un relato a lo mejor no tienes espacio para tanto, así que tienes que decantarte por un tema principal que quieras transmitir. ¿De qué quieres hablar? ¿Cuál es el objetivo de este relato? ¿Qué es lo que estás contando? El gancho es lo que va a hacer que el relato sea muy interesante. Como decimos en una novela, tienes un montón de espacio para desplegar todas las armas literarias que quieras. Como un relato no puedes hacer eso, tienes que ser mucho más eficiente en mucho menos espacio. Tiene que haber algo impactante que enganche al lector. Algo impactante no tiene por qué ser un golpe emocional muy grande o un giro de la trama espectacular. Se puede impactar al lector de otras maneras. Por ejemplo, tratando un tema complicado, jugando con el narrador, jugando con la manera en la que está escrito el relato, utilizando a un protagonista interesante o controvertido. ¿Por qué debería el lector leer tu relato? ¿Qué es lo que lo hace interesante? ¿Qué es lo que lo hace cautivador? ¿Qué es lo que hace que quieras leerlo? A lo mejor la simple premisa funciona como gancho y para eso no tiene que ser una premisa hiper extraordinaria y original. A veces una premisa absurda o tan sencilla que llama la atención puede ser suficiente. Mi última lectura ha sido precisamente esta, Bartleby el escribiente, de Herman Melville, que es el autor de Moby Dick. Esto es un relato corto, tiene, no sé, 8.000 palabras o algo así. Y el gancho no tiene nada de extraordinario, pero atrapa al lector. Trata de un hombre que empieza a contestar a todo lo que le piden su jefe, sus compañeros de trabajo y todas las personas de su entorno con preferiría no hacerlo. Es que es una premisa muy sencilla, pero ese es el gancho. Ver cómo poco a poco, cada vez más, el personaje se revela a través de la inacción. Y hay un cierto tono irónico que hace que sea muy interesante y muy divertido. Y
hablando de atrapar al lector, hay que tener mucho cuidado con la primera y la última frase. En una novela, la primera y la última frase se pueden camuflar un poco con la totalidad de la novela. Son importantes, por supuesto, porque son la primera impresión que recibes del libro y por qué lo vas a empezar, y la última, con qué te quedas al final. Pero si antes de la última frase ha habido un capítulo muy impactante, pues a lo mejor el lector se queda con la esencia de todo ese capítulo en su conjunto y no solo con la frase final. En un relato no tienes tanto margen para hacer eso. Tienes que conseguir enganchar al lector desde el principio y terminar con una última frase muy cuidada y muy impactante. En general, todos los consejos que pueda dar sobre relatos cortos se resumen en que aprovechéis muy bien el espacio que tenéis. Hay una máxima en literatura que es la de show don't tell, que quiere decir básicamente que mostréis las cosas, no se las contéis detallada y explícitamente al lector. Primero porque eso hace que lo que estáis contando sea menos creíble, y segundo porque el lector puede sentir que lo estáis tratando de tonto, lo cual le puede hacer perder el interés por la historia. En lugar de gastar un párrafo entero de tu relato describiendo la personalidad del personaje y contando que es pues tremendamente egoísta y mal encarado y borde, puedes directamente integrar en la historia, en alguna escena que sea útil por otros motivos de trama, cómo el personaje habla con los demás y mostrar a través de ese diálogo que el personaje efectivamente es egoísta y borde. Mi peor lectura del año pasado fue una novela corta en la que se pasaban toda la narración contándome cosas sobre la protagonista que luego no me creía porque a la hora de la verdad no se comportaba así. Te decían que era tímida, introvertida, cobarde, que no se atrevía a hacer las cosas, que todo le salía mal, y después todas sus acciones eran heroicas, valerosas, era la primera en saltar a defender a todo el mundo, era la primera en aprender a hacer las cosas porque era súper atrevida y súper lanzada. ¿Dónde está la coherencia? Hubiera preferido que no me contasen nada de su personalidad y que me permitieran descubrir a través de sus acciones y de sus palabras cómo era ella en realidad. Y encima ahí me estaban mintiendo, pero bueno, ese es otro tema. También tenemos que tener mucho cuidado con la forma, con cómo escribimos el relato. En una novela podemos perdonar unas cuantas páginas o algún pasaje que a lo mejor no esté perfectamente escrito o que tenga una escritura más aburrida, más sosa, menos cuidada. Pero en un relato corto, ya que tienes tan pocas palabras, aprovéchalas todas. Por supuesto, revisa y revisa que no tenga ningún tipo de falta de ortografía o gramatical, y asegúrate además de que la narración sea lo mejor que puedes dar de ti. Ojo, esto no significa hiperadjetivar tu relato y utilizar un montón de palabras raras, que es un error de principiante en el que yo caía con mucha frecuencia, que tu estilo puede ser recargado, tu estilo puede ser muy adjetivado, pero si escribes así, que sea porque ese es tu estilo, y no porque pienses, madre mía, tengo que buscar aquí cómo meter 30 adjetivos más en esta frase porque si no, no va a ser lo suficientemente buena. Y mi último consejo es que aproveches muy bien el poder de los símbolos y las imágenes, que es algo que funciona muy bien en el relato corto. Un símbolo puede ser cualquier cosa que represente algo que en ese momento no está en la escena. Imagínate, por ejemplo, que tu protagonista es una mujer que quiere dedicarse a la escritura, siempre ha querido ser escritora, pero nunca se ha atrevido a dar el paso. Y resulta que su abuela también era escritora y ella la había animado en su infancia a escribir, pero luego la abuela había muerto cuando ella tenía, pues no sé, 10, 11 años, y desde entonces no ha vuelto a atreverse a escribir. Y la abuela quizá tenía una pluma con la que siempre escribía y ella conserva la pluma en su casa porque es como un recuerdo de esa figura tan importante de su infancia. A lo mejor en tu historia a la protagonista se le presenta una oportunidad de lanzarse y empezar a escribir. Y entonces en la escena final tiene que tomar una decisión, dar el salto y abandonar su trabajo actual para dedicarse plenamente a la escritura, o quedarse en casa y continuar con su vida tal y como estaba. Si está en el rellano con las llaves en la mano y de repente mira a un lado y ve la pluma de su abuela y se queda mirándola y sin decir nada simplemente coge y sale de casa, el lector sabe perfectamente qué decisión ha tomado, porque hemos utilizado la pluma como símbolo, y no hace ninguna falta que nos lancemos a escribir una parrafada tremenda contando, bueno, es que en ese momento se acordó de su abuela y pensó en la ilusión que su abuela le hubiera hecho saber que había luchado por sus sueños y su abuela siempre había tenido razón y ella hubiera estado tan orgullosa de ella si hubiera visto la decisión que estaba a punto de tomar. Y no hace falta, simplemente mostrando la pluma en una línea tienes todo eso recogido. Has conseguido contar un montón de cosas con un objeto que ha salido antes en el relato y no hace falta que cuentes nada más. No solo has conseguido contarle al lector un montón de cosas sin usar casi ninguna palabra, sino que encima es mucho más eficaz. El golpe es mucho más fuerte. En la escritura a veces sobre explicar las cosas, utilizar demasiadas frases para algo que podría contarse de manera mucho más breve, le resta fuerza, diluye un poco el mensaje entre tantas frases. Creo que esa es una de las razones por las que los relatos cortos me gustan tanto, porque me da la sensación de que son como una concentración de toda tu fuerza literaria para darle al lector algo muy intenso
y muy breve. En fin, esto es realmente todo lo que tengo que contar sobre relatos cortos. Me he extendido muchísimo, ya sabía yo que no iba a funcionar lo de hacer un vídeo corto, pero bueno, si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, cualquier cosa que queráis contarme, podéis hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios. Dale me gusta si te ha gustado y suscríbete si quieres más contenido como este, que es lo que se suele decir al final de los vídeos en YouTube. Eso es todo por hoy y nos vemos cuando nos veamos, que no sé cuándo será, con más. Adiós.